En el archivo secreto del Vaticano consta un documento que fue mencionado por el sacerdote Alexander Gonzalo Legrand, que habla de un pueblo llamado Chango, ubicado al sur de lo que hoy se conoce como Perú y el norte del actual Chile. Según este texto, este pueblo era originario del Valle del Indo, de unas ciudades en ruinas que más tarde serían conocidas como Jarapa y Mohenjo-Daro. Los changos, previendo la invasión del pueblo ario, decidieron abandonar las ciudades, dado que su doctrina les obligaba a evitar toda violencia, incluso en defensa propia. Lo más extravagante de este texto es que fue descubierto por el sacerdote en 1491, un año antes del primer viaje de Colón. El sacerdote consideró el texto ficticio y murió sin conocer las verdades de las que hablaba. Aparentemente, los changos viajaron a lo que hoy es Chile a través de un portal denominado Duniyaque Beech Ka Darabahaya, el que supuestamente también los habría traído a la tierra desde un mundo que el texto no detalla. El sacerdote habla de este escrito, al que consideró fantástico, en una carta al célebre teólogo español Rodrigo Rodríguez de Monsegur, como una curiosidad en un documento que, por lo demás, trata de profundas cuestiones teológicas, tales como la naturaleza sempiterna de la respiración del Creador. El texto pasó inadvertido hasta 1816, cuando la célebre Hildegard von Stahl, monja benedictina y una de las primeras doctoras en teología, decidió rescatar la obra del para entonces olvidado Rodrigo de Monsegur. Su apellido se consideró redundante y por ello se hizo conocido solo por su gentilicio. Y se encontró con la referencia de Alexander entre la correspondencia del teólogo, quien, gracias a los trabajos de Hildegard, alcanzó la dignidad de beato de la Iglesia Católica en 1823. Sorprendentemente, la monja no reparó mayormente en la historia. Sabemos de ella por la anotación en el diario de Carlota von Falkenhayn, princesa de Austria, además de amiga y confidente de Hildegard, quien cuenta que la por entonces abadesa habría referido esto luego de una borrachera que ambas habían tenido muy en privado, luego de que el marido de Carlota, el príncipe George von Falkenhayn, se hubiera ido a acostar muy temprano debido a su ya avanzada edad. Un detalle curioso es que el príncipe era 40 años mayor que la princesa y aparentemente estaba algo demente, lo que dejaba a la princesa mucho tiempo libre que ella dedicaba principalmente a sus amigas religiosas, entre las que Hildegard ocupaba un lugar especial. El diario solo saldría a la luz en 1908, cuando Carl Gustav Jung, un discípulo de Freud, estudió el diario de Carlota como una parte de su estudio sobre las perversiones sexuales en las mujeres. Fue después de la ruptura con su maestro que Jung finalmente dirigió su atención al extraño pasaje. Intrigado, preguntó si el volumen referido en el diario existía aún en la biblioteca del Archivo Secreto del Vaticano. El Vaticano, sin embargo, negó a Jung acceso al documento, principalmente por la relación del abuelo del psicoanalista con la francmasonería suiza y por el hecho de que su familia era luterana. El texto, sin embargo, llegó a sus manos de forma misteriosa, solo que recién en 1959, cuando el célebre psicoanalista contaba con 79 años y una delicada salud. Pese a esto, Jung logró leer el libro con la ayuda del latinista italiano Ferdinando Panchetti de la Stanza y redactó un informe que, si bien fue notorio entre sus allegados, nunca llegó a publicarse. Tanto el texto original en facsímil titulado De Changus Populus et Sapientiae como las anotaciones de Jung llegaron al filólogo Hans Offenbach, quien se encontraba en aquel momento en Egipto estudiando los manuscritos de Nag Hammadi. Offenbach no prestó demasiada atención hasta que, en una glosa en el manuscrito de las Asclepios que estaba entre los documentos,
halló una referencia en copto a una versión original en griego del mismo texto llamado Schetika Meta Kangoi. En esta glosa se hablaba de un pueblo del Valle del Indo que habría migrado a través de una puerta mágica a una tierra desconocida de Occidente. Esto hizo que el filólogo volviera a poner atención al facsímil en latín. Según este texto, los changos no serían parte de la evolución humana, sino que habrían llegado de otro lugar que el texto no deja claro. Bien pudiera tratarse de otro planeta u otra dimensión. El texto es una traducción al latín de un texto griego del que se afirma que tampoco sería el original, sino una traducción desde la lengua de los propios changos. Lengua que, para la llegada de los españoles a la zona, había desaparecido, pues los descendientes de estos primeros habitantes legendarios hablaban quechua, la lengua del Tahuantinsuyo, conocido erróneamente como Imperio Inca. Este pueblo practicaba una doctrina intermedia entre la religión y la filosofía que algunos exégetas han comparado con el Advaita Vedanta y la filosofía budista desarrollada por Arya Nagarjuna, además de un claro parentesco con el jainismo. Según el texto, los changos pudieron profetizar con 50 años de antelación las invasiones arias del subcontinente. Pese a ser superiores en tecnología y civilización, su doctrina no permitía el uso de la violencia ni siquiera como autodefensa, razón por la que abrieron un portal a las entonces deshabitadas tierras de Sudamérica. Sin embargo, previendo la llegada de más humanos a las tierras que habitaban, decidieron transformarse en un pueblo de aparente vida rústica, dedicado principalmente a la pesca marítima. Según el texto, los changos del Valle del Indo contaban con máquinas voladoras, espejos mágicos que les permitían comunicarse a distancia y misteriosos carruajes que no usaban caballos. De Changos es un texto extremadamente breve, equivalente a no más de 10 páginas, o al menos eso fue lo que se le hizo llegar a Jung. Si bien el facsímil consta de 50, esto se explica porque se trata de un texto iluminado de acuerdo con la tradición medieval. Offenbach convenció a su hermano Jürgen, etnógrafo, de viajar a los últimos asentamientos de este pueblo tan interesante. Luego de 6 meses en Chile, cerca de La Serena y Coquimbo, los hermanos informaron que los changos del siglo XX habían perdido todas sus tradiciones, hablaban español, castellano y los pocos que conservaban algún rasgo prehispánico hablaban el quechua. Las excavaciones no hallaron más que la alfarería típica de la zona y un par de momias que correspondían más bien a entierros diaguitas que a chango. La historia debió terminar allí. Sin embargo, en 1987, luego de la muerte de Jürgen, Hans había muerto 2 años antes, se encontró un documento mecanografiado que revelaba hechos extremadamente insólitos. Aparentemente, cuando llevaban 3 meses entre excavaciones e investigaciones etnográficas, un niño les habría dicho que sus antepasados hacían rituales secretos en el Valle del Elqui, concretamente cerca de un poblado llamado Vicuña. Los hermanos, frustrados por la ausencia de hallazgos tanto etnográficos como arqueológicos, decidieron hacer caso al muchachito de unos 8 años, pero con una manera de hablar muy educada y casi adulta, según lo describe este texto. El Vicuña de aquella época era un poblado bastante humilde, por lo que solo pudieron pernoctar en una habitación en la casa del alcalde, quien era uno de los pocos ciudadanos que contaba con una casa de más de una habitación. Cuentan que los recibió encantado de poder tener una plática con forasteros que le comentaran acerca del gran mundo. Fue entonces que tuvieron su primer contacto. A eso de la medianoche los despertó un hombre que llevaba una especie de linterna y que se presentó como el chamán Sankara Bhagavata Acharya, último maestro y depositario de la auténtica tradición changa. Al principio, los hermanos Offenbach no le creyeron. Sin embargo, cuando
El hombre les habló del texto con sus nombres en latín y griego y prometió explicarles la naturaleza del Dunilla que Beishka Taravaya. Se dieron cuenta de que estaban frente a un auténtico chango, ya que ellos no habían compartido con nadie más sus investigaciones fuera de un muy reducido círculo junguiano que mantenía todo en reserva hasta no confirmar sus hallazgos. El texto describe al hombre como un tipo claramente adulto, pero sin ninguna marca que permitiera adivinar su edad. Vestía un poncho de la zona, probablemente de lana de alpaca, y no se distinguía mayormente ni por estatura o complexión. Lo primero que le preguntaron fue por la decadencia changa desde sus orígenes en el Valle del Indo hasta la humildad del pueblo de pescadores. Ante ello, el hombre había respondido: no favorecer a los sabios ni hombres de talento es evitar que el pueblo compita. No estimar los objetos preciosos es evitar que el pueblo se vuelva ladrón. No exhibir nada que suscite su codicia es evitar las perturbaciones en el corazón del pueblo. Por eso el sabio, cuando gobierna, vacía los corazones y llena los vientres, debilita las ambiciones y fortalece los huesos. Ambos hermanos reconocieron inmediatamente la obvia cita como del capítulo 3 del Tao Te Ching. Ante esto, el chamán sonrió y respondió enigmáticamente: Lao Tse era uno de los nuestros, y explicó que vivían sencillamente para no despertar la envidia ni el deseo de otros pueblos. Los hermanos le hicieron notar que Lao Tse era un personaje casi legendario que habría vivido en el siglo VI a.C. en China. Nosotros nos hemos infiltrado en todas las civilizaciones y hemos influido sobre todas desde el principio, respondió el chango sin inmutarse. Otros infiltrados entre las diferentes civilizaciones, según este enigmático hombre, habrían sido el sacerdote egipcio Imhotep, el faraón Akenatón, Pablo de Tarso, diversas personalidades de Oriente y, más recientemente, Nikola Tesla. Estos changos no serían de este mundo, sino del mundo original de los changos, que no aclaró si se encontraba en otra dimensión o planeta. Sobre esto se limitó a decir: nos miraremos a la cara cuando vosotros estéis listos y maduros, más allá de toda violencia. Uno de los hermanos, el texto no detalla cuál, recordó que el gobierno de Akenatón había significado un gran derramamiento de sangre. Ante esto, el rostro del sabio se ensombreció y declaró: los changos saben, pero no son omniscientes. Hemos cometido errores por sobreestimar el desarrollo humano. Entonces comentó que María Orsic, junto con otras 3 mujeres changas, oficiaron como mediums para el Tercer Reich, entregando a su gobierno una serie de planos y sistemas que los nazis convirtieron en armas. Luego de enterarse del uso que daban los alemanes a sus revelaciones, Orsic y sus ayudantes, que son descritas solo como mujeres jóvenes con el cabello tremendamente largo, lloraron amargamente y desaparecieron del radar del perverso gobierno alemán. Sankara Bhagavata Acharya felicitó a los hermanos por sus hallazgos y afirmó que Carl Gustav Jung no era chango, pero había estado constantemente inspirado por ellos para complementar la doctrina del psicoanálisis, que estaba bien encaminada, pero al mismo tiempo contaminada por la obsesión de Freud con el sexo. La obsesión de Freud hizo imposible que pudiésemos comunicarlo con él e inspirarlo, pero gracias a los dioses. Con Jung la historia fue otra. El texto detalla los avances tanto tecnológicos como morales de este pueblo. Sin embargo, son en su mayor parte incomprensibles en nuestro actual estado de desarrollo. Sankara Bhagavata Acharya se negó a discutir si Jesús de Nazaret, Buda o Moisés eran changos, ya que ellos revelan lo que cualquiera de ustedes puede lograr si abre su mente y logra la sabiduría. Los hermanos se durmieron y solo el hecho de haber compartido la experiencia les reveló que no había sido un sueño. Una de las cosas que más llama la atención es que los célebres Anunnaki sí educaron al pueblo sumerio y aquello recogido también por el libro de Enoch. Aparentemente, los Anunnaki pidieron permiso al chamán chango de la época, que les habría dicho primero que el sol es nuevo cada día
lo que coincide con un célebre fragmento de Heráclito, lo que hace pensar que pudo haber sido otro chango de incógnito, al mismo tiempo que nada nuevo bajo el sol, lo que corresponde a Eclesiastés 1.9, según la versión King James. La interpretación de Sankara Bhagavata Acharya fue que nada puede cambiar si no está dado el movimiento por la voluntad de las estrellas, pero Dios es más grande que las estrellas. El texto mecanografiado puede encontrarse solo en la segunda sede de la Biblioteca Nacional de Noruega en Mo i Rana y no se ha subido a internet para su consulta digital. La gran mayoría de los hermeneutas no han querido dar valor al texto y lo consideran meramente ficticio, pero esto es muy común con todas las obras que contradicen la posición oficial de la Academia.